Alimentos cocinados y recetas tradicionales. Les decía yo, no sé si habrán utilizado la miel. Nos va a sacar de dudas rápidamente Jonathan Garrote, que es el cocinero que ha llevado a cabo en la práctica y con los fogones esta iniciativa. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien con estos calores, pero oye, da Aquí gusto se está estar bien. aquí. Aquí se está bien, ¿verdad? Se está muy bien. Solo nos ha faltado un platito de algo para que tomes de tapa. Que no Bueno, sé sí, si ahora igual sí te con un hubiera café o algo no apetecido. vendría nada mal, es cierto. Bueno, yo hablaba de recetas tradicionales de una iniciativa que la Federación Espigas de la zona de Campos, Pan y Norte Duero y todas sus asociaciones han llevado a cabo para recuperar recetas tradicionales de todos esos pueblos, hasta 45 recetas, ¿no? Hasta 45 recetas, sí que es verdad. Todo arranca en un primer proyecto, en una primera idea, de poder ir directamente a esas personas que realizaban estas elaboraciones. El ir pueblo a pueblo, el ir hablando con cada una de ellas, de cómo ellas elaboraban, en qué momento y de qué forma estas elaboraciones o estas recetas que de una u otra forma hemos tenido que adaptar. ¿Qué pasó con el tema de la pandemia del COVID? Hubo que adaptarse a las exigencias que se presentaron y lo llevamos a cabo en 3 días muy intensos en la Escuela de Hostelería de aquí de Zamora, donde evidentemente se le agradece que nos apoyaran porque necesitábamos un espacio para realizar todas estas elaboraciones en muy breve periodo de tiempo y haciéndolo pues lo mejor posible. Y nos la cedieron y hicimos en estos 3 días las 40 y tantas recetas que todas esas personas pues nos contaron o nos transmitieron a su forma. A veces nos costaba entender lo que nos decían, sobre todo por las cantidades, la forma en la que ellos pesaban, la forma en la que elaboraban, pero yo creo que eso también fue lo bonito y el aprendizaje que sacamos, o que puedo sacar yo en este caso, de lo que hemos hecho. Es como cuando le pides una receta, no sé, a tu abuela mismamente, ¿no? ¿Esto Es cómo lo cierto. haces, abuela? Pues coges 2 cucharadas de harina y... Te dicen 2 cucharadas, y un luego vaso. le echas azúcar hasta que colme y O la que esto, empape. ¿cuánto rato tiene que estar en el horno? Hasta que esté... Es verdad, es verdad. O sea, me llamaba también mucho la atención eso, lo de las cantidades. Como es que antes, sí que es verdad, no tenían el conocimiento que pues, evidentemente a día de hoy podemos tener, pero cómo a su forma se las arreglaban para realizarlo de manera tan satisfactoria que quedaba rico y muy presentable. O sea, que muchas veces nosotros ahora en la escuela intentamos guiar mucho a los alumnos y aún así fallamos o fallan en algún momento. Y antes, sin tener conocimiento de nada, a su forma de entender la cocina, conseguían grandes elaboraciones. A ver, grandes elaboraciones con lo que ellos tenían y con los conocimientos que poseían. Eso es. Pero eso, la medida de la cáscara de huevo, Por ejemplo. la medida del vaso de yogur, hasta que empape, hasta que esté, había una que decía, hasta que esté como aterciopelada. O sea, Ah, esa mira, esa no la había oído yo, pero la era muy tenedorada curioso. sí. Sí, sí, o amorosa, hasta que la masa También. esté amorosa, nos También. decían. Bueno, pues al final lo interpretamos de una u otra forma, lo hemos hecho de la mejor manera y forma que hemos sabido, y lo bonito no era que cocinara yo, que cocinara otra persona, sino que cocinaba bajo las manos o la visión o el punto de vista de aquellas personas que en algún momento lo hicieron. ¿Y cómo recopilasteis esas recetas? No sé si les habéis grabado en vídeo, si les habéis grabado un audio, si habéis ido a verlos, si estaban allí contigo cocinando. A ver, Al final cuéntanos. era de la forma más fácil para ellos. Es verdad que se hizo una especie de ficha técnica que llamamos una ficha, donde ellos apuntaban los ingredientes, donde apuntaban la elaboración, pero claro, muchas veces estas personas, al ser de una edad bastante avanzada, o no le entendías lo que te ponían, o te lo ponían que no sabían apenas escribir, que es que al final es muy entendible. Había que llamarlas por teléfono, te lo explicaban a su manera. Pero no, bueno, a través de esta ficha normalmente conseguíamos entender, y si había alguna duda sí que nos poníamos directamente en contacto con ellos o con ellas, o a través de alguna persona que hubiera sido el enlace para llegar a ellas. 45 platos en 3 días, has dicho. En 3 días. 3 días desde la mañana a primera hora hasta bien entrada la tarde. Otra cosa no, pero planificación tuviste que Planificación, tener, ¿no? pero planificación siempre, y siempre lo digo, yo pienso que es la planificación y organización previa es la clave de una buena cocina. Al final, cuando tú tienes algo preparado, lo más fácil luego es desarrollarlo. Con lo cual, teniendo pues esa especie de timing bien elaborado, conseguimos hacer las 45 elaboraciones. Fueron muchas horas, ¿vale? No es que tuviéramos que cocinar para gran número de personas, porque con una ración nos valía, con un plato Sí. nos valía, pero había que hacerlo. Y había algunas que eran
También esto también me llama la atención, que los tiempos de elaboración eran muy breves en algunas de ellas. Obviamente antes la cocina que se hacía era más bien de subsistencia, de alimentarse y seguir o trabajando o yendo al campo, a las tareas domésticas o lo que fuera. Bueno, al final había que alimentarse, pero no era lo primordial. Y bueno, eso también ayuda a que ciertas elaboraciones pudiéramos avanzar más. Había otras que no, de algunos tipos de cocido y cocciones largas, porque también la mayor parte de los elementos que empleaban eran pues tema de carnes, algunos de caza, que como sabemos pues necesitan bastante tiempo de cocción y no tenían ollas ni express ni cosas de estas. Con lo cual, pues bueno, también era entendible. Se ponía al fuego, se seguían haciendo las tareas y a la hora de comer estaba elaborado. Sí. ¿Pero tú has utilizado la olla? No hemos usado la olla para nada. No. Hemos cocido los pues sí que te ha alimentos. llevado mérito esto, fíjate. Bueno, ya pero también. Ya empiezo a reconocer aquí más. Pero también aquí luego, a la hora del montaje, con ayuda de Mané, sí. Realizábamos las elaboraciones, pero no arrancábamos una y terminábamos una. A lo mejor arrancábamos tres. Siete a la vez. Y luego la magia que hace él de cortar, pegar y demás, parece que. Pero bueno. Planificación. Trucos de la tele también, que para eso entraba todo en juego en este caso. Porque todas estas recetas se pueden ver en la página web de la Federación Espiegas, tienen aquí el rótulo por si a alguno le interesa buscar y ahí explica Jonathan cómo se elabora, se le ve a él en acción haciendo todas estas recetas. ¿Las conocías todas? Para nada. O sea, y es otra de las cosas que nos llama la atención. Cómo siendo de aquí, de siempre, gustando la gastronomía, moviéndote a diferentes sitios, hablando con gente, cómo todavía hay elaboraciones que no conocemos. Eso, por una parte, es la pena y el objetivo de este proyecto, el mantener viva todo ese legado y esas raíces gastronómicas que tenemos, para empezar, en nuestra tierra, en Zamora, y que a partir de ellas podemos evolucionar y hacer cosas diferentes y nuevas, pero que cuanto menos debemos de conocerlas. Y había cosas curiosas. No sé si hay una nota común que pueda unificar a todas las recetas, alguna peculiaridad o algún... La austeridad en el empleo de los productos y la sencillez de los procesos. Y que con esos 4 elementos que empleaban, que eran muy genéricos para todos, podemos hablar evidentemente de carne, pero podemos hablar de un gallo de corral, podemos hablar de caza, podemos hablar de manitas de lechazo, podemos hablar de... Pero con esos 4 elementos, obviamente el ajo, la cebolla, el pimentón que no falte, la cocina bien especiada de comino, con esos muy pocos elementos, la variedad de elaboraciones que conseguían hacer y que se aprovechaba todo, o sea, se aprovechaba absolutamente todo y piezas que a día de hoy pues tampoco le damos mucho valor a veces, como te comento, las manitas de lechazo, el espinazo, pues bueno, al final la necesidad era la que mandaba. Peculiaridades por pueblos. ¿Cómo puede ser que un cocido en Villalba tenga nombre y protagonismo propio? Cocido villalbés, ¿cómo lo hacen allí para que sea diferente? Por ejemplo. Final, ¿qué lo hace diferente? A lo mejor el cocido viene a ser el mismo, pero justamente en ese pueblo le hacen o le añaden tal elemento, tal producto de la huerta o tal producto cárnico, le añaden gallina y en el otro le añaden morro de cerdo o en el otro solo las manos y los pies de cerdo con el jamón. Eso es... La base puede ser la misma, pero lo que lo hace diferente es, pues sin querer, la combinación de los diferentes elementos que complementan al plato principal, que en este caso es un cocido. Y obviamente cocido, garbanzos, producto de la tierra y lo que daba la huerta, la economía de autosubsistencia que existía en entonces. Al final la cocina de kilómetro cero más puesta el slow food que llamamos. Exactamente. Lo que a día de hoy intentamos promocionar. Lo que se está poniendo de moda, ¿verdad? Lo que a día de hoy intentamos valorar y darle su importancia es lo que siempre han venido haciendo, no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí que es verdad que no debemos de olvidar esa parte. Si al final estamos aquí y realizamos las elaboraciones que realizamos o lo hacemos de la forma en la que hacemos, es debido y gracias a lo que ellos hicieron en algún momento. No podemos llegar a la famosa tortilla deconstruida, con diferentes técnicas de espuma, de esferificantes y demás, si realmente no conocemos ese legado tradicional basado con unas bases sólidas de cocina, que al final es la esencia y la base de cualquier cocinero, de cualquier persona que le guste la gastronomía y la buena mesa. Esos cocineros que te dieron sus recetas, luego cuando las han visto, no sé si han hablado contigo otra vez.
De momento no he tenido, como te comentaba antes, A ver, que alguno he estado llame. poco tiempo por aquí. Sí, es verdad, eso creo que es muy A ver qué interesante. dicen de, hijo, esto no lo has hecho como yo te dije que tenía que ser. Puede ser, evidentemente. O o esto sea, lo has clavado, ¿no? y luego al final cada maestrillo tiene su librillo, Claro. cada persona lo hace a su forma. Nos llamaba también mucho la atención cómo para uno de los postres nos mandaban picar, pero no picar a cuchillo, no. Ellos debían coger las almendras y con una navaja las fileteaban una a una para uno de los postres que luego caramelizaban. Obviamente eso nosotros por tiempo no lo hemos podido hacer, no hemos podido coger cada una de las almendras, pelarlas y ponernos con la navaja a sacar muy pequeñas lascas para luego el postre. Pero bueno, Era un entretenimiento, como otro cualquiera, ¿no? ¿no? Y tanto que era un entretenimiento. Y sobre todo que a día de hoy, por ejemplo, esa elaboración se sigue haciendo. ¿Y cuál Todavía es? hay personas. ¿Para qué postre es? Pues me has pillado, no me recuerdo cómo era, boca reales, si no me equivoco. Me parece que se llamaban boca reales. Era una especie de bizcocho de soletilla marinado, que luego se parecía, pasado por un almíbar, que luego también se parecía a otra elaboración muy similar de otro pueblo, y luego llevaba arriba como si fuera una especie de almendra, un tanto así caramelizada con un poquito de azúcar, pero muy brevemente, y una guinda en el, como colofón. Como guinda. Sí, sí, Nunca como la mejor guinda del dicho. pastel. ¿Qué receta te ha sorprendido más? ¿Qué receta? Me quedo con la esencia más que con una receta. Hay cosas que nos han llamado la atención, pero la esencia, lo que se vive en esa cocina tradicional y sobre todo lo que ellos nos aportan, lo que nos han aportado, esa forma de hacerlo, ese lenguaje tan peculiar, creo que es lo bonito y lo que más nos ha podido llamar la atención de esto que hemos hecho. Había 30 platos salados, digamos, y 15 postres, ¿no? Estaba bien equilibrada la cosa. Había sobre todo cocina salada, pero y los dulces eran menos, había menos cantidad. Pero bueno, ¿por qué motivo? Esto sí que se me puede escapar. Yo supongo que, bueno, que al final una cocina salada era una cocina de diario y los postres sin querer sí que se reservaban un poco más para los días de fiesta. Que también algunas de las elaboraciones tenían su motivo y se celebraban o el día del patrón del pueblo, o el día de la fiesta de verano, de tal, o en celebración, en bodas. Hay un cordero, por ejemplo, el cordero de bodas, que era muy típico de una de estas zonas, comerlo el día de boda. ¿Y qué nos hace reflexionar de esto? Que el cordero siempre se ha mantenido, ya sea de una forma u otra, como un plato o un manjar ligado a las celebraciones, ya sean comuniones, bodas, bautizos o Navidad. momentos o Navidad o momentos así claves. Sí. También los postres tenían días especiales, como decías, y también hay postres que a lo mejor solo se ven en uno de esos pueblos, ¿no? Sí, por ejemplo este que hemos hablado hace un momento. Luego, por ejemplo, también postres también ligados mucho bueno, muchas elaboraciones ligadas al cerdo. Los postres, esa manteca, eso coscarón, el bollo coscarón, la torta de coscarón, que sí que es verdad que se hace en diferentes zonas de aquí de Zamora. Pero bueno, me llamó la atención que aquí peculiarmente, por ejemplo, esos coscarones los caramelizaban con parte de ese azúcar y luego se lo metían. En otras zonas de Zamora le meten el coscarón directamente a la masa de pan, porque la base es una masa de pan, y le meten canela, lo especian y demás. En este caso era muy sencillo, pero con el caramelizado del coscarón aparte, introduciéndoselo después a la masa de pan. Son muy pequeños detalles que puedes ir desgranando de cada una de las elaboraciones, pero si me preguntas uno concreto te digo, no, me quedo con la esencia general de lo que nos ha aportado este proyecto. Nada, que no se moja, Jonathan. No hay manera para que se decante por un plato u otro. ¿Te gusta más la caza? Me gusta la caza, en su época. ¿O prefieres un cocido? Sí, entre ambas cosas. La pregunta casi a veces es más, ¿eres de cocina salada o de cocina dulce? Y te respondería directamente de cocina salada. Ah, ¿sí? ¿Vale? Los dulces siempre los dejo en un segundo plato, sí. ¿Y de cuchara, esa buena cocina, esa base, esa caza en invierno. ¿A quién no le gusta esas alubias con liebre? También las hemos hecho en una de las elaboraciones. A mí no me gustan, ¿ves? No. Por ese sabor fuerte, a lo mejor. Sí, lo sé. Por ese que parecen... Pero quiero decir, al final, nos puede a día de hoy gustar o no, pero ha sido por necesidad a lo que se han tenido era la que base ver. De la alimentación, claro. Exacto. Y la caza al final no costaba trabajo ninguno más que ir a por ella al campo. Que bueno, que ya era, pero bueno, es aprovechar los recursos que la naturaleza daba en ese momento. Y supongo que también que en esta zona los pichones, las palomas también tendrían. Hemos empleado paloma, hemos empleado perdiz, hemos empleado gallo, hemos empleado liebre. Tenían peso, obviamente también es zona de tierra de campos, toda la zona de la volatería, las aves, el pichón. Como tampoco recordar, bueno, también quién aquí mejor en Zamora que Luis Alberto Lera en Castro Verde de Campos que trabajar el pichón.
Bueno, pues él lo hace a día de hoy, como lo hacemos, manteniendo toda esa esencia, pero estas personas también lo hacían, también en forma de escabeches, esas conservas, esa necesidad de conservar y prolongar la vida útil de los alimentos. Pues bueno, al final todo tiene un motivo, un porqué y nos lleva a intentar recuperar o mantener el legado de todas estas elaboraciones de personas perdidas por aquí en la provincia. ¿Satisfecho en cómo ha quedado el resultado? Mucho. Al final es mantener ese documento ahí y que no se pierda. O sea, al final las personas en algún momento desaparecemos, pero todo ese archivo, en este caso visual, que ha quedado y demás, vamos a mantenerlo y que quien venga detrás pueda tenerlo pues como un soporte de aprendizaje o de aplicación o de recordar o de añoranza que hable con ciertas personas. Estos días me decían algunas personas que se marcharon del pueblo muy jóvenes, que algunas cosas se recordaban, pero que le ha gustado volver a ver elaboraciones pues que tenían un ligero recuerdo de ellas. Y creo que al final eso es, por eso te digo, yo creo que esa es la esencia más bonita del proyecto que hemos hecho. Eso es, y que no se pierdan esas recetas y que Así Jonathan, que además se dedica a la docencia, pueda enseñar también a sus alumnos, ¿no? Que supongo que una parte importante de tus clases también irá por ahí, ¿no? Por mantener las tradiciones y... La base, sí. Hay ciertos módulos específicos donde trabajamos toda esa cocina regional y popular que al final es, pues eso, la base y el punto de partida para llegar a donde con mucho conocimiento otros han ido aportando diferentes técnicas y demás y conseguir resultados diferentes con aquel producto y con aquellas bases que ya teníamos. Y ya me estoy acordando para terminar de las patatas a la importancia. Qué alimento más simple con un nombre tan rimbombante en la vida, ¿verdad? Para que veas, patatas y poco más. Mira, de ahí sí que nos llamó también la atención una cosa. ¿Ah, sí? Decían que una vez rebozadas las patatas, o sea, con su sal, pimienta, pasadas por harina y huevo y fritas, después nos decían que las mantuviéramos un poco en agua y luego ya terminarlas de guisar. Bueno. ¿Y qué tal quedaron? Quedaron muy bien. Las patatas a la importancia siempre quedan bien. Siempre triunfan, con lo sencillas que son y lo ricas que están siempre. Es verdad. Bueno, pues patatas a la importancia como uno de los ejemplos de una de esas 45 recetas que pueden ver en la página web de la Federación Espigas, realizadas por Jonathan, al que le agradecemos enormemente que haya venido esta tarde, perdiendo un ratito de sus vacaciones. No, hombre, siempre se agradece. Para hablar de cocina tradicional y de esa recuperación que tanto nos gusta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y sigue cocinando. Así será. Bueno, y ahora nosotros hacemos un pequeño parón, un pequeño alto en el camino y volvemos para hablar de educación.